Buenos días, ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio con los journals del día de hoy. Primeramente quisiera agradecer a mi profesora asesora, la doctora Gabriela Galindo Rodríguez, por su ayuda en la presentación de estos journals. Mi nombre es Gracia Jacqueline Hernández Salcido y yo soy residente del primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Bueno, vamos a comenzar. El título original de este artículo son los fenotipos de la rinosinusitis crónica. Esta fue publicado en el Journal de Alergia e Inmunología Clínica y la cual tiene un factor de impacto de 14.110. La fecha de publicación del artículo es en mayo del 2020 y tiene hasta el momento 5 citaciones. El autor principal es Seung Cho. Él desempeña su puesto en la División de Alergia e Inmunología en el Departamento de Medicina Interna en la Facultad de Medicina de Morsani, en la Universidad del Sur de Florida, en Tampa, Florida. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, para empezar, hay que saber que la rinosinusitis crónica es una enfermedad heterogénea y compleja y se divide principalmente en fenotipos y endotipos. Tradicionalmente hacíamos esta clasificación en base a la presencia o no de pólipos. Sin embargo, se vio que esta clasificación realmente no nos dejaba ver cuál era la fisiopatología subyacente de la enfermedad, aunque pues la dividía de una manera muy sencilla. Existen otros subfenotipos como la rinosinusitis fúngica alérgica, la rinosinusitis infecciosa, la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina y la que está asociada a fibrosis quística, la rinosinusitis crónica y pediátrica y la que está asociada a enfermedades sistémicas, sobre todo a vasculitis y sarcoidosis. También tenemos otros endotipos que con el advenimiento de las terapias biológicas ha permitido una mejor clasificación de las mismas. Como les menciono, estos enfoques y estrategias de tratamiento pues van a ayudar a mejorar a la comprensión de cada fenotipo y endotipo, con la esperanza de que una mejor comprensión de estos endotipos vaya a resultar una mejor comprensión científica de la enfermedad y así poder mejorar los tratamientos y pues el diagnóstico de estos. Bueno, para empezar, pues hay que saber que este artículo nos menciona, hace mucho énfasis en el papel clave de la inmunidad innata, sobre todo en la alteración de la barrera epitelial. Y además menciona algunas condiciones genéticas que predisponen a la aparición pues sí, a la infección de los senos paranasales y de la aparición de la rinosinusitis crónica. En 2004 se hizo un consenso acerca de la rinosinusitis, en donde se explicó un poco mejor acerca de las interacciones huésped-microbio que pues, nos llevan de nuevo a estas alteraciones de la inmunidad innata. En este consenso se clasificó la rinosinusitis, como ya les había mencionado, de manera clínica con fenotipos, sin fenotipos, y aquí incluyen la rinosinusitis fúngica alérgica. Como les menciono, el advenimiento de estas terapias biológicas ha permitido una reclasificación de los endotipos de la rinosinusitis crónica, sobre todo en base a la expresión de algunas células inflamatorias y tejidos específicos en los tejidos sinusales. Entonces, vamos a la principal clasificación, como ya les mencionaba, que era la más tradicional, la rinosinusitis con y sin pólipos nasales. La que no tiene pólipos, esta va a ser una enfermedad inflamatoria crónica variable y su principal tratamiento va a estar basado en los corticosteroides intranasales y en las irrigaciones nasales con solución fisiológica. Se refiere que se puede utilizar los antibióticos, como ya hemos visto en sesiones pasadas, únicamente para exacerbaciones agudas. Sobre todo hacen ahí un poquito de énfasis en el uso de macrólidos que mencionan que su terapia a largo plazo, además de tener propiedades antimicrobianas, también tiene ciertas propiedades antiinflamatorias y son utilizadas por algunos médicos. Sobre todo, siempre hay que recordar que estos antibióticos deberían estar dirigidas por cultivos que se obtienen de manera endoscópica. También se menciona el uso de corticosteroides orales únicamente si sabemos que tiene inflamación o tenemos una alta sospecha de inflamación de tipo TH2. Si hay falla en este tratamiento médico, lo indicado sería continuar con un tratamiento quirúrgico, que sería una cirugía endoscópica de los senos paranasales. Cambiando hacia la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, pues esta, a diferencia de la otra, es una enfermedad de origen eosinofílico que va a tener un predominio de inflamación de tipo TH2. Los pilares de tratamiento para los casos leves van a ser corticosteroides intranasales y irrigaciones con soluciones salinas. Aquí nos mencionan el uso de mometasona, fluticasona, budesonida, triamcinolona, que se pueden utilizar hasta 2 disparos al día. Todo esto les menciono para casos leves.
En caso de casos graves, podemos utilizar ciclos cortos de corticosteroides y pues también menciona el uso de dupilumab, el cual es un anticuerpo anti-IL-4 receptor alfa. Sin embargo, pues hay que recordar que este tipo de medicamento pues realmente es muy caro. Entonces, se vio que a veces el tratamiento para estos casos únicamente utilizando los corticosteroides intranasales y las irrigaciones no era suficiente. Y se vio que una de las principales causas era que este medicamento no llegaba específicamente al meato medio, que era donde se originan los pólipos nasales. Para esto, a partir de 2017, se introdujeron, bueno, se aceptaron otros tipos de dispositivos que nos ayudan a la administración más eficaz de estos medicamentos. Uno de ellos es el CHANS. Este es un sistema de asistencia por exhalación accionada por la respiración. Es decir, aquí este piquito va para la nariz y este piquito va hacia la boca. Entonces, al momento en que tú haces una exhalación, eso va a permitir que el medicamento suba y pueda llegar de manera más eficaz al meato medio. Y este medicamento utiliza fluticasona. Otro de los dispositivos es el Sinuva, que es un stent que se va a introducir de manera endoscópica a nivel del meato medio posterior a la cirugía. Este dispositivo va a estar liberando de manera continua mometasona durante 90 días. Específicamente se recomienda para los pacientes a los que ya se sometieron a la cirugía endoscópica de senos paranasales. Sin embargo, pues este dispositivo va a tener algunos pues, puntos que no van a ser a su favor. Se vio que había una producción de secreciones excesivas, podía producir mal olor y también estaba relacionado con la formación de costras a nivel de la mucosa nasal y que su eficacia realmente pues es temporal. Otra de las opciones es el uso de corticosteroides acuosos. Aquí se hace énfasis en el uso de budesonida, 0.5 o 1 miligramo, diluida en 240 mililitros de solución fisionóquica, la cual se va a estar pues introduciendo al paciente de manera recurrente y se ha visto que pues sí mejoró un poco acerca de, pues, de la sintomatología y su principal objetivo es el de disminuir la cantidad de corticosteroides principalmente orales y mejorar los síntomas a corto plazo. Como les mencionaba, otro de los tratamientos pues es el uso del dupilumab, que es un anticuerpo pues anti-IL-4 receptor alfa. Este basa su éxito en 2 ensayos clínicos que fueron de fase 3, en donde se comparó el dupilumab más furoato de mometasona intranasal contra un placebo más furoato, en donde se vio pues que hay una mejoría pues muy grande, ¿no? en comparación al que utilizaba únicamente el esteroide con placebo. Este medicamento está indicado en pacientes que son refractarios, que tienen pólipos con o sin antecedente de la cirugía endoscópica de senos paranasales. Sin embargo, pues su limitante es que es muy costoso y que pues tenemos que evaluar la rentabilidad de utilizar el dupilumab o continuar con el manejo médico más el quirúrgico de la cirugía endoscópica. Vamos a pasar a la rinosinusitis infecciosa, que es uno de los subfenotipos que habíamos mencionado. Bueno, entonces se va a aceptar únicamente que sea infecciosa cuando tenemos una exacerbación aguda del cuadro, ya sea por alguna infección viral o bacteriana subyacente. Refiere, pues, igual que ya les había mencionado, que está aceptado el uso de antibióticos, pero que tienen que estar obtenidos de manera endoscópica. En uno de los estudios que se realizó y que menciona este artículo, se refiere que se estudió a todos los pacientes que se habían sometido a la cirugía endoscópica, que tenían estas exacerbaciones agudas, en donde se encontró que los principales patógenos encontrados habían sido el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus coagulasa negativa, Haemophilus influenza y Pseudomonas aeruginosa y algunas enterobacterias, estas en orden de aparición. Además, se encontró que existía una resistencia bacteriana de hasta el 46% en todos los pacientes que se estudiaron. Entonces, aquí surge una pregunta muy importante. ¿Es la infección bacteriana un componente importante para la rinosinusitis crónica? Pues no, generalmente no es algo tan importante. Sin embargo, se han identificado ciertos mecanismos fisiopatológicos que nos permiten, pues, saber lo importante, lo importante de estas infecciones, principalmente pues la biopelícula bacteriana. Estas principalmente dejadas por microorganismos como Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, también algunos defectos en la inmunidad innata y una alteración del microbioma que es la disbiosis.
Yéndonos un poco más específicos a la biopelícula bacteriana, pues esta se encontró que iba a dar un pronóstico para una enfermedad más grave y una peor evolución postoperatoria. Además, también se encontró que estos pacientes con biopelícula tenían una inflamación persistente de la mucosa posterior a la cirugía. ¿Cómo explican entonces? No está bien dilucidado cuál es el mecanismo fisiopatológico específico por el cual pues causa este pronóstico en los pacientes. Sin embargo, se vio que el aumento de la capacidad de la formación de las biopelículas por estas bacterias que ya mencioné va a provocar una mala evolución en los síntomas de los pacientes con rinosinusitis y va a tener una peor gravedad postendoscópica en los pacientes que fueron seguidos a 1 año después de esta cirugía. Esto en un estudio realizado por Bendowa et al. Bueno, otro mecanismo fisiopatológico que pues me resultó bastante interesante es uno que se menciona en el trabajo Centinela de Eli et al, en donde encontró una pérdida de la función en el receptor del sabor amargo, que es el T2R38, como un defecto inmuninnato muy importante en los pacientes con rinosinusitis crónica. Entonces, para explicar un poquito cómo se lleva a cabo este mecanismo, pues bueno, tenemos la inmunidad de la vía aérea superior que va a ser dependiente de algunos receptores gustativos. Entonces, las células epiteliales van a expresar a nivel ciliar este tipo de receptores, el T2R38 para el sabor amargo, otros TR2 que también son receptores gustativos, sin embargo, su función aún está pues del todo dilucidada, y también los T1R que van a estar asociados a la recepción del sabor dulce. Bueno, van a estar aquí en la superficie, van a llegar las bacterias gram negativas, sobre todo la Pseudomonas aeruginosa, y estas bacterias van a generar algo que se llama acil-homoserina lactona, que son reguladoras del quorum sensing, perdón. Estas se van a unir y van a activar al T2R38, dando lugar a una cascada intracelular en donde va a haber liberación de inositol fosfato unido, perdón, por vía de la fosfolipasa, que va a dar como resultado la producción de inositol trifosfato. Este inositol va a estimular la producción de óxido nítrico, el cual pues tiene doble efecto. Uno de ellos va a ser la muerte bacteriana directa y la otra el aumento del movimiento ciliar. Es esta manera que va a funcionar esta parte de la inmunidad innata. Sin embargo, también se vio que hay otros productos bacterianos, en este caso se incluye el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae, que también van a ser capaces de estimular a estos receptores, activando una liberación de calcio, esta liberación de calcio va a tener una unión que va a permitir el aumento de la secreción de los péptidos de otros productos bacterianos, que son los PAMs, y estos van a generar muerte bacteriana secundaria. También se encontró que pues hay participación de los T1R, esto sobre todo porque la presencia de las bacterias va a disminuir la glucosa en la superficie de la célula, van a ser detectados por estos receptores T1R y van a funcionar como una retroalimentación negativa para la función de los T2R38. Entonces, ¿cuál es lo interesante aquí? Vamos a tener diferentes tipos de genotipos para estos receptores. Entonces tenemos a los sujetos homocigotos PAB, que se conocen como supercatadores, estos principalmente para el receptor amargo, y representan el 20% de la población, y estos sujetos pues van a tener una mayor función antibacteriana asociada a este receptor. Tenemos otros que son los heterocigotos, PAB, ABI, y van a tener una capacidad intermedia, y por último los sujetos homocigotos para el receptor no funcional, que se van a etiquetar como no catadores y representan el 30% de la población. Y estos sujetos van a ser los que están más predispuestos a desarrollar infecciones por Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae, con la formación de biopelículas, porque no van a desencadenar pues todo este mecanismo que les acabo de mencionar. También se menciona que dentro de la fisiopatología vamos a tener alguna deficiencia de péptidos antimicrobianos, sobre todo la lactoferrina y el SPLUNK1, que es la proteína clon del paladar, pulmón y epitelio nasal. En realidad, hasta el momento, pues no se conoce si es no se sabe identificar si se trata de una deficiencia primaria o secundaria, pero se ha visto que están disminuidos. Entonces, volviendo a la fisiopatología, pues va a existir esta inflamación persistente de los senos paranasales,
provocado por una alteración de la microbiota conocido como disbiosis. Esta disbiosis va a favorecer la presencia de estos patógenos que son tolerantes a la inflamación y gracias a sus biofilms patológicos, que pues son los que ya vimos con anterioridad. Entonces, aquí se hace énfasis en que, pues, si las terapias dirigidas a restaurar el microbioma podrían ser útiles en el tratamiento, entonces siguen vías de investigación, pero se considera una de las posibilidades, pues, más grandes para tratar esta patología de manera específica. El artículo menciona un estudio que se realizó en 100 pacientes consecutivos que se atendieron por alguno de los autores del artículo en el Hospital General de Massachusetts. Él encontró que el 9.1% de los pacientes con rinosinusitis crónica sin pólipos nasales y el 8.8% de los pacientes con rinositis crónica con pólipos nasales tenían el antecedente de una infección comprobada por Pseudomonas aeruginosa y algunos otros patógenos inusuales y también el Staphylococcus aureus. Entonces, ahorita lo importante es saber si es secundario a los efectos en la inmunidad innata local, al aclaramiento mucociliar normal, una función defectuosa de la barrera epitelial o un uso excesivo de antibióticos serían las principales teorías de por qué estos pacientes tenían el antecedente de infección. Sin embargo, lo que sí se pudo concluir en el estudio es que todos los pacientes de esta categoría eran los más refractarios al tratamiento médico y quirúrgico. Vamos a pasar con otro de los subtipos, que es la rinosinusitis fúngica, que esta realmente pues va a ser una clasificación que va a incluir a otros subtipos, en donde se incluyen la rinosinusitis fúngica invasiva y la no invasiva, donde entran las bolas fúngicas. Entonces, en la no invasiva tenemos la rinosinusitis fúngica alérgica y las bolas fúngicas. En la invasiva, pues aquí lo que va a pasar es que las hifas fúngicas van a invadir al tejido mucoso de la nariz y de los senos paranasales, que esto sería el punto pues clave. Principalmente se va a ver en pacientes inmunosuprimidos, como los pacientes con diabetes mellitus que no están controlados, y la podemos clasificar o va a tener diversas presentaciones, que son la aguda, la crónica y la granulomatosa. Yendo más específicos a la fúngica alérgica, pues esta va a estar caracterizada principalmente por una inflamación intensa de tipo TH2, y a comparación de la invasiva, esta no va a tener invasión del tejido, sino que estos hongos van a estar colonizando la mucosa nasal. Aquí se han identificado principalmente las especies dermatiáceas y el Aspergillus como principales causantes de este tipo de rinosinusitis. Esta puede ser unilateral o bilateral. Aquí lo importante es que van a producir la mucina alérgica o mucina eosinofílica, y este moco marrón va a ser verdoso y va a ser muy viscoso, y lo que puede ocasionar es que pueda tener una expansión compresiva de las estructuras adyacentes como las órbitas. El tratamiento va a ser la cirugía endoscópica de senos paranasales, los corticosteroides orales y los esteroides tópicos intranasales, postoperatorios, y además las irrigaciones con corticosteroides y solución salina. Aquí menciona que el uso de los antimicóticos o angifúngicos pues no está indicado porque en realidad no tenemos una invasión, solo colonización. Bueno, cambiamos a las bolas fúngicas o fungus ball. Esta va a ser una forma no invasiva de rinosinusitis alérgica. Se va a presentar sobre todo en mujeres de la mediana edad o mayores y va a provocar sinusitis unilateral del seno maxilar. En la tomografía vamos a encontrar un patrón típico de microcalcificación y el tratamiento va a ser de la misma manera quirúrgico, con una cirugía endoscópica de senos paranasales. Esta tiene una baja tasa de recurrencia y tampoco requiere el uso de antifúngicos. Continuamos con la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, que es una de las patologías que pues vemos aquí más comúnmente. Esta va a incluir rinosinusitis crónica con pólipos nasales eosinofílicos recurrentes, asma y reacciones respiratorias que son inducidas por aspirina o algunos otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Suele comenzar en la edad media, bueno, en la edad adulta, que son aproximadamente a los 45-47 años, y la prevalencia del EREA va a ser del 30% en todos los pacientes con asma y con que tengan la combinación de asma y rinosinusitis crónica con pólipos nasales. La sintomatología o la clínica, pues las reacciones respiratorias se van a caracterizar por un aumento de la congestión nasal, rinorrea, y también puede estar acompañado de broncoconstricción, sibilancias y en ocasiones por síntomas cutáneos y síntomas gastrointestinales. Como diagnóstico, pues realmente no tenemos
estudios in vitro que sean especializados para hacer el diagnóstico. Entonces se utiliza la prueba de provocación oral con aspirina, que se considera como el diagnóstico estándar para EREA. Sin embargo, también puede ser clínico, porque si tenemos un paciente que tiene esta edad y ya tiene varios episodios recurrentes de reacciones inflamatorias con AINE, y aparte en la exploración encontramos pólipos, pues también se permite realizar el diagnóstico de esta manera. Dentro del tratamiento, pues nos mencionan algunos. Uno es el protocolo de sensibilización a la aspirina, el que consiste en estar dando dosis crecientes de aspirina al paciente hasta que presente la reacción, se trata, se suspende un momento hasta que disminuyan los síntomas y luego se vuelve a dar esta dosis creciente de aspirina hasta que el paciente sea capaz de tolerarlo. Se vio que los pacientes que recibían dosis altas de aspirina de 325 hasta 1300 miligramos al día reducían la tasa de crecimiento de los pólipos nasales y la necesidad de cirugía correctiva. Y otro de los tratamientos, pues, es el dupilumab, que ya vimos que eran pacientes que eran refractarios que eran con pólipos refractarios. Sin embargo, nos vuelve a hacer énfasis en que es un medicamento muy caro y que hay que evaluar la rentabilidad del mismo. Continuamos con la rinosinositis crónica, que está asociada a fibrosis quística. Entonces, se vio en varios estudios que la rinosinositis va a ser más prevalente en pacientes con fibrosis quística y que la mutación del CTFR va a estar presente en pacientes, aunque no haya desarrollado la enfermedad de fibrosis quística, se encontró más presente en los pacientes que tenían diagnóstico de rinosinositis crónica. Entonces, ¿por qué es tan difícil tratar esta rinosinositis en los pacientes con fibrosis quística? Principalmente por el aumento de la viscosidad del moco, porque hay infección crónica de los senos paranasales y por la formación de las biopelículas bacterianas. Entonces, se encontraron que hay varios factores que nos van a contribuir a la reducción de la inmunidad innata local. La disfunción de los canales de cloro reguladores transmembrana de la fibrosis quística nos van a ocasionar una alteración del aclaramiento mucociliar. También todas las grandes cantidades de ADN que van a ser liberadas por la degeneración de los neutróficos van a provocar mayor viscosidad de las secreciones respiratorias de la vía aérea de los pacientes con fibrosis. Y también se vio que el pH reducido va a disminuir o va a alterar la actividad del péptido antimicrobiano y los niveles de óxido nítrico. Dentro de los patógenos más distintivos que se encontraron en estos pacientes fue el Staphylococcus aureus en niños, la Pseudomonas aeruginosa en niños y adultos, y algunos otros patógenos inusuales como la Burkholderia cepacia y el Acromobacter y Silodoxidans, que son los alcaligenes. Entonces se vio que en el tratamiento de estos pacientes pues va a haber mayor gravedad y peores resultados en la rinosinositis crónica. Continuamos con la histología de los pacientes. Entonces aquí en los pacientes con rinosinositis crónica, las lesiones polipoideas pues van a estar caracterizadas por cierta histología. En los pacientes que sí tienen la fibrosis, la membrana basal epitelial va a ser apenas visible y va a haber eosinófilos muy escasos. Va a haber más mucina ácida en las glándulas y quistes del pólipo en la superficie mucosa, a diferencia de los pacientes que no tienen fibrosis quística, en donde vamos a encontrar una membrana basal extensa y engrosada, y va a haber recuentos elevados de eosinófilos estromales y principalmente mucina neutra en las glándulas mucosas. Se vio que la prevalencia de la rinosinositis crónica fue del 18% en los pacientes menores de 6 años y va aumentando hasta el 45% en los adolescentes de 13 a 18 años. Se considera que los pólipos en los pacientes con fibrosis quística van a ser raras abajo de los 6 años, y se menciona que el caso del niño más pequeño que se encontró fue un pacientito de 2 años y medio. Entonces, dentro de los pilares del tratamiento, pues vamos a encontrar varios. Dentro del tratamiento médico, pues va a ser el uso de esteroides intranasales y de irrigaciones con solución fisiológica, que se ha visto que pueden reducir el tamaño de los pólipos. Otro de los medicamentos es la alfadornasa, la cual se ha visto que nebulizada realmente presenta una gran mejoría. Sin embargo, hasta el momento no está aprobada por la FDA. También pues se ha mencionado el uso de antibióticos tópicos como el colistimetato de sodio o la tobramicina. Sin embargo, pues menciona que el tratamiento quirúrgico más el manejo médico es el que nos va a dar mejor resultado y pronóstico de la enfermedad de estos pacientes.
Aquí menciona el trasplante, en los pacientes que requieren trasplante de pulmón, ellos mencionan que los que se sometieron a una cirugía endoscópica de los senos paranasales para polipectomía posterior al trasplante de pulmón, tuvieron una mejoría en la función pulmonar, tuvieron menos recurrencia. Sin embargo, pues es también algo que está apenas en estudio. Vamos a la rinosinusitis crónica en pediatría. Aquí, pues, la verdad es que los síntomas de los niños van a ser diferentes a la presentación de los adultos. Ellos se van a manifestar como tos persistente, va a tener secreción nasal prolongada, fiebre baja y pueden presentar irritabilidad. Sin embargo, es muy raro que se presente como una patología aislada, entonces al momento de la exploración hay que preguntar y hay que buscar intencionadamente algunas otras comorbilidades. Por ejemplo, alergias, fibrosis quística, discinesia ciliar primaria o alguna inmunodeficiencia. Al momento de hacer el examen físico se tiene que realizar una rinoscopía, sobre todo si la rinorrea es unilateral, pues hay que descartar la presencia de un cuerpo extraño. También hay que hacer un examen oral y óptico completo, ya que se vio que las infecciones dentales y la otitis media con derrame van a estar más relacionadas con esta enfermedad de la rinosinusitis crónica. Como tratamiento, pues igual va a ser la irrigación con solución fisiológica, los corticosteroides nasales, los antihistamínicos si tenemos el antecedente de que es una alergia ambiental, la terapia de evitación de los alérgenos y la inmunoterapia dirigida en caso de que se detecten. Si hay datos de infección, pues están justificados el uso de antibióticos. Aquí menciona que sí se puede hacer un diagnóstico clínico en base a la purulencia del moco que encontremos en la exploración, del mal olor o de los síntomas clínicos. Sin embargo, vuelve a repetir que estos antibióticos deberían ser dirigidos por un cultivo obtenido endoscópicamente. Y por último, en los pacientes que no mejoran, pues refiere la referencia a un otorrinolaringólogo para el tratamiento quirúrgico, en donde principalmente se van a realizar adenoidectomía y puede incluir lavado de senos paranasales, pero los pacientes que pues ya realmente no presentaron mejoría con el tratamiento médico. Vamos entonces a la implicación del tracto nasosinusal en las enfermedades sistémicas. Aquí pues tenemos varios trastornos inflamatorios que van a incluir enfermedades reumáticas y vasculitis que van a afectar específicamente a la nariz. Una de ellas es la sarcoidosis. Esta va a ser rara realmente que tenga afección a la nariz. Se va a presentar del 1 al 4%. Los síntomas son inespecíficos y requiere una confirmación histológica para poder realizar el diagnóstico. Otra es la enfermedad sistémica relacionada con IgG4 positiva, que también rara vez afecta a la nariz y a los senos paranasales, más bien pues afecta a estructuras contiguas como los conductos lagrimales, las órbitas, la trompa de Eustaquio y la nasofaringe, y pues se conoce como la fibrosis angiocéntrica eosinofílica. Tenemos la granulomatosis con poliangitis, GP, antes conocida como enfermedad de Wegener, en donde hay afección de la cavidad nasal, senos paranasales, pulmones y riñones. Aquí menciona la realización de un estudio donde se incluyeron 120 pacientes, en donde se encontró que el síntoma más común de ellos va a ser las costras en la mucosa nasal hasta en un 69.2%. El hallazgo más frecuente de los pacientes fue la rinosinusitis crónica en un 60%, seguida de una perforación septal en un 32.5%. Y pues aquí como tratamiento está el uso de agentes inmunosupresores y el rituximab. También tenemos la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, EGPA, que aquí pues va a estar caracterizada por asma grave, rinosinusitis crónica y pólipos nasales. El tratamiento son corticosteroides orales. Se mencionó posteriormente el uso de mepolizumab, que es un anti-IL-5, y el benralizumab, que está indicada únicamente en casos refractarios. Entonces, dentro de las direcciones futuras de investigación y conclusiones, realmente este tema se encuentra abierto a muchas posibilidades en el futuro dirigidas específicamente a las alteraciones de la inmunidad innata. Entonces, se refiere que necesitamos una mejor comprensión de los tratamientos actuales. Se menciona que pues existe ahorita actualmente el uso de biológicos anti-IL-33, linfopoietina estromal antitímica y anti-CRTH2, que son prometedores. Es muy importante caracterizar a los pacientes de acuerdo a los endotipos de las enfermedades específicas caracterizados como citocinas, como vimos en un inicio, y que la comprensión del papel del microARN y del microbioma pues también es necesario.
Vamos a pasar al segundo journal, que es el impacto del reflujo laringofaríngeo y las medidas reportadas por el paciente en la rinosinusitis crónica. Nuevamente agradezco a mi asesora. Pues aquí está el artículo original. Este fue publicado en la revista Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, la cual tiene un factor de impacto de 1.171 y su fecha de publicación fue el 11 de mayo de 2020 y hasta el momento tiene 4 citaciones. El autor principal es Hannah Jean Brown, ella se desempeña como investigadora en Rush Medical College en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Entonces, vamos a empezar por entender un poquito acerca del reflujo gastroesofágico. Este va a ser un mecanismo fisiológico. ¿Por qué? Porque vamos a tener ciertas características del epitelio del esófago que van a permitir que existan hasta más de 50 eventos de reflujo al día y que el paciente continúe asintomático. Sin embargo, cuando empieza a haber daño de este epitelio o empieza a afectar a otras estructuras, vamos a pasar a un proceso patológico conocido como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dentro de la fisiopatología, esta exposición prolongada al contenido gástrico va a provocar, como les mencioné, esta alteración de la mucosa, entrando alergia como proceso patológico. Sin embargo, se refiere que puede haber un viaje más retrógrado, es decir, del estómago al esófago, a la laringe y faringe, produciendo algo conocido como reflujo laringofaríngeo. Aquí en uno de los estudios de Postma y colegas, ellos identificaron que con tan solo 2 o 3 episodios de este tipo de reflujo iba a ser posible que aparecieran ciertos síntomas como disfagia, ronquera, aclaramiento frecuente, goteo postnasal y dolor de garganta y tos. Aquí la principal diferencia que radica entre el reflujo gastroesofágico y el laringofaríngeo va a ser que el reflujo gastroesofágico va a tener una mejoría evidente en los pacientes que utilizan inhibidores de la bomba de protones, a diferencia de los pacientes con reflujo laringofaríngeo que van a ser refractarios a los mismos. Esta diferencia principalmente va a radicar en la mucosa del esófago y la diferencia que tiene con la mucosa de la faringe y la respuesta que esta tiene a la ácido pepsina, ya que el estómago y el esófago pueden tolerar este tipo de sustancias a diferencia de la otra mucosa. También menciona que va a existir como ciertas expresiones enzimáticas que no van a estar en la laringe a diferencia del esófago y estómago. Por ejemplo, aquí se menciona la anhidrasa carbónica 3, que pues va a ser un importante buffer para el ácido base, que pues no va a estar presente en la laringe. Entonces, el reflujo laringofaríngeo y la rinosinusitis crónica son 2 enfermedades totalmente distintas, pero pueden coincidir en un mismo sujeto. Volviendo un poco, recordando, la rinosinusitis crónica va a ser una enfermedad inflamatoria persistente, secundaria a la predisposición a bacterias exógenas y algunos defectos en la barrera inmune mecánica o innata. Esto va a ocasionar un microbioma anormal, mayor exposición a material extraño y respuestas inmunes excesivas. Algo que se nos menciona mucho es que pues, se ha encontrado que el ácido y la pepsina funcionan como inductores y potenciadores de la rinosinusitis. Para esto se mencionan algunos artículos que cuentan como antecedentes en el que podemos explicar un poco mejor la relación de estas 2 patologías. El Serac et al. En un estudio de casos y controles en que se incluyeron 101.366 pacientes, bueno, 101 pacientes, mostró una asociación entre la estenosis esofágica o esofagitis erosiva y la sinusitis. Ruiz Gómez et al. Demostró que los pacientes iban a tener más posibilidades de desarrollar sinusitis al año siguiente de que se diagnosticara la enfermedad por reflujo gastroesofágico. También en un estudio prospectivo en Taiwán se mostró que los pacientes que tenían reciente diagnóstico de alergia tenían 2.36 veces más posibilidades de desarrollar la rinosinusitis crónica que aquellos que no tenían el antecedente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, con una P bastante significativa. Otro de los estudios es uno de cohorte de Tani y colegas, en donde se mostró una mayor prevalencia significativa mayor de los pacientes con ERGE, con rinosinusitis crónica, con pólipos nasales, a diferencia de los que no tenían pólipos nasales. Otro estudio de casos y controles de Osman et al. Encontraron una mayor incidencia de eventos de reflujo faríngeo en pacientes con rinosinusitis crónica que eran médicamente refractarias en comparación con los pacientes control.
Hubo otro metaanálisis de 6 estudios de casos y controles, donde se mostró que el reflujo era más común en los pacientes con rinosinusitis crónica que aquellos que no tenían la patología. Se concluyó que el 52.4% de los pacientes tenían reflujo concomitante. Nanda et al. Encontró que el tratamiento de pacientes con rinosinusitis crónica y reflujo que eran refractarios utilizando los inhibidores de la bomba de protones más la cirugía endoscópica iban a tener un tratamiento eficaz de los síntomas de goteo nasal y congestión nasal. Es decir, si se utilizaba la combinación de estos dos, iba a haber una mejoría. Aquí, pues es importante mencionar, vamos a continuar con 2 escalas que se utilizaron en este estudio. Uno es el SNOT 22, que ha sido clasificado como el mejor indicador específico de la calidad de vida. Y el índice de síntomas de reflujo. El objetivo de este estudio pues, fue demostrar o investigar la coexistencia de estas 2 patologías utilizando estas 2 escalas. Entonces, vamos, el SNOT 22 va a ser un cuestionario psicométrico que se administra de forma rutinaria en los pacientes que tienen rinosinusitis crónica y va a evaluar 22 condiciones. Entre ellas, pues lo va a dividir en problemas físicos, aquellos que tenían obstrucción nasal, dolor óptico y facial, las limitaciones funcionales como la pérdida del olfato o el gusto y algunas consecuencias emocionales como la depresión o la vergüenza. Y el índice de síntomas de reflujo va a evaluar 9 factores, que es la ronquera, el carraspeo, pues los principales, el exceso de mucosidad, la dificultad para tragar, la tos, la dificultad para respirar y el dolor de pecho. Entonces, este estudio, pues el objetivo principal va a ser explicar cómo la presencia de los síntomas del reflujo laringofaringio aislado o los síntomas de rinosinusitis crónica aislada y la coexistencia de los síntomas de las 2 patologías juntas impactan en la calidad de vida de los pacientes de una clínica de otorrinolaringología de tercer nivel. Dentro de los métodos de este estudio, fue un estudio retrospectivo en donde se incluyeron un total de 138 pacientes. 60 tenían reflujo laringofaringio, 36 tenían rinosinusitis crónica y 42 tenían la coexistencia de las 2 comorbilidades. Los pacientes eran adultos de más de 18 años que fueron referidos de una clínica de tercer nivel por, bueno, aquí lo mencionaba como rinólogos y laringólogos, específicamente para cada patología. Dentro de los criterios de inclusión, la rinosinusitis crónica, pues se incluyó a los pacientes que se definió como aquellos pacientes con al menos 12 semanas de síntomas nasosinusales continuas, una endoscopia positiva y o hallazgos radiológicos para sinusitis. Se excluyeron a todos aquellos que tenían antecedente de malignidad nasosinusal, radiación nasosinusal, autoinmune o enfermedad granulomatosa. En caso del reflujo laringofaringio, se definió a los pacientes como aquellos que tenían carraspeo excesivo, tos, ronquera, globofaringio y algunos otros hallazgos laringoscópicos inespecíficos que incluían edema y eritema laringio, o que tenían un índice de síntomas de reflujo igual o mayor a 13. Los casos de reflujo laringofaringio aislados se sometieron a una endoscopia para confirmar la falta de inflamación en la nariz, para decir que esto era únicamente reflujo laringofaringio. Y para identificar a los pacientes que tenían las 2 patologías, pues esto fue clínico. Fueron diagnosticados por rinólogos y laringólogos. Se utilizó una prueba T-Student para comparar los datos paramétricos, la prueba de ANOVA para analizar la varianza entre las medias de 2 o más grupos independientes. Se hizo la correlación de rango de Spearman para evaluar la fuerza de asociación y el análisis estadístico se realizó en el SPSS. Y se considera un valor de P menor a 0.05 para que se considera como significativo. Entonces, los resultados, pues bueno, yendo primero hacia la combinación de ambos, que es el cuadrito rojo, pudimos ver que todos los síntomas nasosinusales fueron significativamente peores en los pacientes que tenían las 2 patologías en los subdominios del SNOT 22, que era el sueño, problemas nasales y otológicos. Aquí podemos ver, a diferencia de las patologías aisladas, cómo todos tenían un mayor puntaje del SNOT. Otro que también iban a tener, pues como les mencionaba, mayor puntaje en los subdominios del sueño y nasales. Y nasales. Nada más no se encontró diferencia en el subdominio emocional, en donde los 3, ya sea en conjunto o por separado, presentaban
pues cantidades similares, realmente no fue estadísticamente significativo. Curiosamente, la combinación de la rhinosinusitis crónica con el reflujo laringofaringio obtuvieron puntuaciones de SNOT 22 iguales cuando se estudiaron de manera aislada. Y respecto al índice de los índice de síntomas de reflujo, la puntuación más alta fue cuando las dos patologías estaban juntas, y en comparación del reflujo laringofaringio y la rhinosinusitis crónica, hubo mayor puntuación en los que tenían ese reflujo laringofaringio. Dentro de la discusión, pues bueno, los pacientes con rhinosinusitis crónica y reflujo laringofaringio concomitante van a experimentar peores síntomas nasosinusales y una escala de calidad de vida disminuida asociada a rhinosinusitis crónica, a diferencia de los que tenían las patologías aisladas. Esto pues fue un creciente cuerpo de evidencia que postula una gran relación entre estas dos patologías, ya que vemos que afecta pues en mayor grado la calidad de vida de los pacientes. No se conoce el grado exacto de la participación del reflujo laringofaringio en el empeoramiento de los síntomas. Esto pues no sabemos qué, pero todos los resultados nos apoyan a que la presencia de este reflujo va a hacer que sean peores los síntomas de la rhinosinusitis. Y pues el contacto directo del contenido gástrico ácido del reflujo laringofaringio con los tejidos nasosinusales se puede perpetuar e incluso iniciar una inflamación crónica de la mucosa, que es la misma que se observa en los pacientes con rhinosinusitis crónica. Uno de los estudios en el que se apoyó este artículo fue por Del Gaudio et al., en donde él estudió únicamente el reflujo nasofaringio, mediante una monitorización de pH de 24 horas, en donde comparó a los pacientes con rhinosinusitis crónica refractaria quirúrgicamente, los que no tenían rhinosinusitis y aquellos que sí tenían rhinosinusitis pero ya estaban libres de síntomas. Y él observó que los primeros, es decir, los refractarios, experimentaban mucho más eventos de reflujo nasofaringio. Vamos a otro estudio que es el índice de área de reflujo. Aquí para fines prácticos se consideró que había un reflujo anormal del esfínter esofágico superior si se presentaban más de 6.9 eventos o si se medía un índice de área de reflujo mayor a 6.3. Aquí se utiliza como referencia el estudio de Geitel y colegas, en donde se reveló un mayor promedio total de eventos de reflujo, ya sea en posición supina, vertical, ya sea ácido o no ácido, en pacientes que tenían rhinosinusitis crónica en comparación a los que eran controles sanos. Entonces, esto apoya muchísimo la implicación de que el reflujo va a ser o puede ser un agravante de la rhinosinusitis crónica. Aquí pues vamos un poco a la fisiopatología de cuáles son los mediadores de este daño, del daño laringio que puede ocasionar este reflujo. Uno es la causticidad del jugo gástrico debido a su acidez y a su contenido en pepsina. Después de la exposición del reflujo gástrico, el tejido laringofaringio puede acumular esta pepsina y esta va a actuar como irritante de la mucosa a través de endocitosis mediadas por receptores. Esto porque la pepsina se activa a un pH de 2 y se inactiva a un pH de 6.5. Sin embargo, se han encontrado que mediante endocitosis, este puede permanecer activo hasta un pH de 8.6 y eso es lo que le va a dar la cronicidad a este daño de la mucosa. Entonces, esta pepsina va a causar un daño más duradero porque va a incitar a una lesión mitocondrial, va a alterar la expresión de los genes asociados al estrés tóxico y algunos fenómenos demostrados en cultivos de células epiteliales hipofaringes y nasales. Aquí se basan en el estudio de Wang y colegas, en donde se investigó el papel de la pepsina en la rhinosinusitis crónica, donde descubrieron que esta enzima estaba aumentada en el tejido nasosinusal en los pacientes que tenían la patología, a diferencia de los que no la tenían. El papel de la pepsina en la conexión entre el reflujo laringofaringio y la rhinosinusitis crónica. Bueno, aquí también se basaron en estudios anteriores, uno es de Osman y colegas, en donde se realizó un monitoreo de sonda dual de 24 horas para reflujo laringofaringio y vieron su asociación con los niveles de pepsina en lavados nasales de pacientes con rhinosinusitis crónica. Ellos encontraron la presencia de esta en 82% de los pacientes, a comparación del 50% de los controles que eran sanos. Loer y colegas
demostraron que los pacientes con rinosinusitis crónica con reflujo extraesofágico, que fue identificado por una sonda de pH y pepsina en muestras de lavado nasal, fueron más refractarios al tratamiento quirúrgico de su rinosinusitis crónica. Existen otras dos teorías. Una es la teoría mediada por el nervio vago. Aquí mencionan que el reflujo se puede desencadenar por una disfunción del sistema nervioso autónomo. Esto va a provocar, y vieron que se relacionaba con el desarrollo de síntomas asociados a rinosinusitis crónica. Aquí se utilizó el estudio Wong et al., donde se mostró un aumento de la inflamación nasosinusal, producción de moco y congestión nasal posterior a la administración de solución salina en la unión gastroesofágica que terminó en bloqueo ostial. Entonces es una teoría que aún se está estudiando. Y otra es el Helicobacter pylori, sobre todo porque pues ya sabemos que juega un papel muy importante en los pacientes con reflujo gastroesofágico. Entonces se exploró la posible transmisión de este organismo desde el estómago hacia la nariz y los senos paranasales. En un metaanálisis que se realizó, encontraron mayor presencia de H. pylori en los pacientes con rinosinusitis crónica que en relación a controles sanos, y se calcula una prevalencia de esta de hasta el 37.1%. Entonces, sí vimos que pues al menos sí se encuentra con mayor frecuencia en los pacientes que tienen la enfermedad. Existieron varias limitantes de este estudio, principalmente porque pues varios de los antecedentes que fueron estudios de casos y controles tuvieron tamaños de muestra muy pequeños. Además de que pues no existe un diagnóstico estándar para el reflujo laringofaringio, y pues el diagnóstico realmente fue subjetivo y no sabemos realmente si lo tenía o no lo tenía. Además de que uno de los estudios que nos podría garantizar un poco, hacer más fidedigno el estudio, hubiera sido la realización de una pH con estudios multicanales. Sin embargo, pues no se realizaba de manera rutinaria en el centro donde se realizó el estudio, y pues ellos llegan a la conclusión de que se respalda la asociación, más no la causalidad de la enfermedad. Dentro de las conclusiones de este estudio es que fue el primero en su tipo en evaluar la escala de calidad de vida informadas por el paciente en aquellos con rinosinusitis crónica y reflujo laringofaringio aislados o juntos. Los pacientes que tienen estas patologías mostraron una mayor gravedad de los síntomas y peores resultados en la calidad de vida que cualquier otro de los procesos patológicos estudiado de manera aislada. Los pacientes con el reflujo laringofaringio tenían puntuaciones SNOT-22 elevadas a pesar de la evidencia de sinusitis. Y pues estudios futuros, idealmente aquellos que sí puedan utilizar el estudio de pH y los estudios multicanal para diagnosticar a los pacientes con reflujo, pues son necesarios para poder determinar con más precisión si el reflujo es o no un predictor independiente válido para la rinosinusitis crónica. Como conclusiones personales, pues la correcta clasificación de los endotipos y fenotipos de la rinosinusitis crónica nos abre una gran gama de posibilidades terapéuticas nuevas que pueden influir de manera positiva en la calidad de vida de los pacientes. El entendimiento de la alteración de la inmunidad innata a nivel de la mucosa nasal es básica para saber hacer un buen diagnóstico y dar un tratamiento adecuado de estas patologías. Los esteroides tópicos, las irrigaciones con solución salina continúan siendo el pilar de tratamiento para la rinosinusitis crónica sin importar realmente su etiología. Y vimos que existe una fuerte asociación entre el reflujo laringofaringio y el empeoramiento de los síntomas en los pacientes con rinosinusitis crónica. Y que las enfermedades como rinosinusitis crónica aislada o con otras comorbilidades, pues realmente afectan la calidad de vida de los pacientes. Y pues esto sería todo por mi parte.